Muchísimas gracias. Qué linda está la locutora. Hace poquitos días tuvo un hijo y está bellísima, la felicito. Qué placer poder estar con ustedes y qué placer contar con gente de semejante dimensión política, con la visión y el conocimiento que nos van a exhibir. A Ramonet, que estamos acostumbrados a verlos aquí y escucharlo, y vi a Cuauhtémoc Cárdenas y vi a varios que no quiero dejar de nombrar a nadie, y acaba de llegar Noam Chomsky. Ahí lo tienen. Y claro que un ámbito de esta característica que permite pensar. Es bárbaro que uno pueda darse esa tarea de ponerse a pensar y a trabajar sobre las cosas que nos importan a todos. En algún momento pensado solamente en la América Morena y hoy, como decía Ricardo, con mucha razón de ser en ese sur del Mediterráneo, como diría el nano, de Algeciras a Estambul, porque las preocupaciones le llegan a todos de la misma manera. Fuerza, Grecia, que se puede. Fuerza. En 1834, cuando Atenas libre se considera capital de Grecia, eran 7.000 habitantes. Lo que fue la capital de la historia del mundo en la democracia tenía 7.000 habitantes en 1834. Por lo cual, sí se puede, se puede. Nosotros podemos ayudar a darle algo, aliento, colaboración de la mejor manera, pero se puede, se puede. Para venir me puse a hacer algunos garabatos porque no me gusta era Poncho ni me gustaba siquiera cuando enseñaba presupuesto en la escuela secundaria y se me dio por leerlo a Stanley Hoffman, que quiero aclarar que es un profesor de la Universidad de Harvard, porque si no lo aclaro van a decir que siempre me referencio en pensadores peronistas. Sostiene que la disciplina de las relaciones entre los países necesita una triple distancia. Dice, debería alejarse de lo contemporáneo hacia el pasado, es una forma, alejarse de la perspectiva de la superpotencia altamente conservadora hacia la de los débiles y lo revolucionario, que es lo que más nos preocupa, lo que más nos interesa, y alejarse de la imposible búsqueda de la estabilidad. Es decir, abandonar la ciencia política y retomar el empinado ascenso hacia las altas cumbres que los interrogantes planteados por la filosofía política tradicional significan. Es quizás el punto más importante. Si nosotros nos vemos con claridad hacia dónde estamos yendo y dónde están los vulnerables y los débiles y dónde debemos amucharnos en esa América Morena y colaborar con otros que también suman de la misma manera que nosotros, no lo habremos comprendido nunca. Recuerdo una vez que Néstor se encuentra con Evo Morales, acababa de perder las elecciones y tuvo una charla con él. Y a la vuelta, yo siendo su ministro del Interior, le preguntaba qué le había dicho. Y el resumen era, no te apures, que vas a llegar, no te apures. Y llegó. Y les jode que gobierne, les jode, pero les jode que gobierne por ser de un pueblo originario, pero les jode mucho más que porque gobierna bien. Entonces, esas son las cosas que más se tienen que destacar en este punto. El enfoque, entonces, me parece de lo más interesante, sobre todo en su diagnóstico, sobre la necesidad de tener que echar una mirada sobre las relaciones internacionales de nuestros países, que no son la cuna de las ciencias sociales, nacida a la luz de los fines de la Segunda Guerra Mundial. Dicho de otra manera, estamos convencidos que es necesario establecer nuevas categorías de análisis, pensar las relaciones internacionales desde nuestros países, desde los países que conformamos y que despectivamente le llaman la periferia. Antes no decían negros, sino jodían, ¿no? Así que y que somos los más equilibrados y pujantes del planeta. Y la realidad es que en este punto eso sí que sigue molestando. Y trae los dolores de cabeza que trae en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Venezuela. Fuerza, Venezuela. Y acá se viene lo intrincado, acá se ofrece lo intrincado. Uno debiera utilizar una perspectiva policéntrica en estas cosas, en la que además de la teoría del desarrollo que reinó por los años 50 y que era casi toda una definición y que logra desde Estados Unidos para abajo con Kennedy por los principios de los 60 y con Frondizi en la Argentina y con Kubitschek en Brasil, esa teoría del desarrollo que reinó en los 50 y la teoría de la dependencia que surge como respuesta a esa misma teoría, donde pareciera que el desarrollo era a costa de cualquier cosa, sin pensar que nuestra gente es la que tiene que comer todos los días y trabajar todos los días aquí.
Lo habremos visto hace poquito con los acuerdos con China, donde se esfuerzan en decir que vienen barcos cargados de chinos para hacer trabajos en Argentina. Una cosa extraña, con todo el respeto que merecen los chinos, pero el trabajo de los argentinos con leyes argentinas y a lo mejor algún ingeniero chino. O a lo mejor algún chino que vive en la Argentina y que porque es chino tiene derecho a trabajar también. Pero digo, siempre la situación está puesta en ese marco, ¿no? Y la teoría de la dependencia surge como esa respuesta. Nosotros debemos valernos de esos conceptos contemporáneos que representan las mudanzas de esta nueva era y transitamos donde rigen realidades políticas y económicas diferentes a las que imperaron en otro momento del pasado, no muy lejano, pero imperaron en otro momento. Hoy esa decadente Europa se debate en la ambivalencia entre envejecer rica y su descendencia, que no la va a tener, porque entre hoy y el 2030, los europeos mayores de 80 años pasarán de 19 millones a 34 millones. Pero la tasa de natalidad va a bajar hasta entre 0,1 y 0,3 por año. O tendrán que abrir las fronteras, cosa que les molesta un poco, a las oleadas migratorias, porque son bárbaros. Ya lo escuchamos nosotros en el prólogo del Facundo, ¿no? Entre la civilización y la barbarie, donde estamos ubicados. Estados Unidos y sus satélites insisten como mostrarse como el centro del imperio y exhiben sus instrumentos de comunicación y de penetración. Pero en su intimidad no pueden resolver los conflictos como son profundos y arraigados y consolidados adentro de su propia sociedad, como las drogas y las faltas de oportunidades. Presten atención, los menores de 25 años, grupo etario con tasa de consumo de drogas más alta, 21%, en 2014 tuvo la tasa de desempleo más importante, del 12,5%. Frente a eso, nosotros, los negritos, la periferia, seguimos creciendo en paz y en dignidad. Entonces, lo que nos muestran como el gran desarrollo, como las grandes potencias, adolecen de conflictos que nosotros quisiéramos encontrar resueltos y no comprarlos tan fácil como se los exhiben o nos los quieren importar enlatados. Elio Jaguaribe sostiene que todos los procesos de emancipación exitosos resultaron de una conveniente conjugación de una actitud de insubordinación ideológica para con el pensamiento dominante y de un eficiente impulso estatal. Y la realidad es que es más o menos lo que nos termina pasando a todos, porque en principio los conflictos los vivimos de a uno y los quisimos resolver de a uno. Nunca nos sentamos a la misma mesa para tratar de unificar personería y que pensáramos a pensar racionalmente entre todos para poder ofrecer una propuesta común entre todos. Lo termina diciendo Calle 13, entre la pata nunca escondo el rabo, prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Seguro que los tuyos se rinden primero porque los soldados míos no pelean por dinero. Si nosotros somos conscientes que hay una juventud que ha comprendido que hay derechos por preservar y esos derechos se preservan cuando uno ejerce esos derechos, es porque nosotros entonces estamos empujando hacia el lugar común. Yo le agregaría a ese pensamiento que la indispensable articulación de lo cultural para concretar el verdadero anclaje de esa emancipación es trabajar sobre ese punto, no es regalarlo para que lo prepare otro. Los intelectuales tienen un verdadero desafío en este aspecto, porque son los encargados de transformar en marcos teóricos los claros deseos de los pueblos. Después serán los pueblos con su formación cultural, con su desarrollo cultural, lo que lo harán. Dice Julio Cortázar en El Perseguidor, que el protagonista, que es un saxofonista con el que el escritor rinde homenaje a Charlie Parker, interrumpe un ensayo para explicar, esto lo estoy tocando mañana, dice. Se entendía a sí mismo como superador de lo que podía significar en lo temporal. Creo que me puedo adelantar al tiempo, y esto es lo que entiendo yo, y cada uno tiene la libertad de hacerlo con su verdad relativa, como decía Néstor. Bueno, haciendo uso de esa licencia que uno se puede afanar de alguna manera, nuestros pueblos están tocando su destino para pasado mañana. Como siempre ha sucedido a lo largo de la historia, se han anticipado los analistas y están viviendo lo que otros pensarán y comentarán más adelante. Y quizás ahí esté el punto más álgido a definir y a sostener para consolidar. Es nuestro deber, o por ahí es nuestro desafío, interpretar el tiempo, estos ejercicios emancipatorios, y ponerlos de relieve para dejar de ser víctimas que propician que cada porquería que nos mandan
el mundo desarrollado nos la tengamos que fumar. Celebro este foro y las voces que escuchamos y deseo con el alma que, como diría Foucault, otras voces sigan a esas voces. Nosotros somos simplemente un instrumento muy chiquitito, pero un instrumento que tiene ganas de hacer cosas. Y las expresiones de Ricardo, como de Tristán, como de Teresa, grafican la expresión de eso, de personajes chicos de una comedia importante que se llama Gestión de Gobierno y que se pone muy seria cuando se tiene que poner muy seria y es capaz de pensar en un pibe en la puna que necesita un violín o apretar los dientes para que no nos vengan a robar nuestra plata los buitres. Entonces, esa es la expresión. Si nosotros somos conscientes de la bandera que debemos portar y somos alentadores de aquellos que tienen la obligación, por tener mayor capacidad que nosotros, de ayudarnos a pensar y multiplicar esa idea, bueno, entonces esas otras voces seguirán a esas voces para que el discurso de la emancipación se levante como una ola, como un tsunami en nuestras patrias periféricas, como les gusta decir ellos, y lo tape todo, que sería lo más agradable que nos pudiera pasar. Con lo cual festejo lo que Ricardo ha empezado y el Ministerio de Cultura ha llevado a la práctica con este foro. Festejo que podamos nosotros contar con cabezas privilegiadas para ayudarnos a pensar. Festejo que la estrategia sea común de distintos colores de la política. Podemos sentarnos en un mismo lugar a pensar lo que queremos para el futuro. Festejo que quizás esa expresión prenda y sea multiplicadora de esta América morena y, por qué no, de otros países, tratando de encontrar cabezas privilegiadas para ayudar también a pensar a otros países. Y que nosotros, a lo mejor, con este puntapié inicial estemos fortaleciendo una manera de pensar, consolidando una manera de pensar que no es única, que no es ese concepto de uniforme, de la globalización que decía Teresa, sino es la de pensarlos a cada uno como son, con su idiosincrasia, con su respeto, con su cultura, con sus necesidades, con su visión. Suelo contarlo cuando presento el libro, que cuando Juan Perón irrumpe en la política de los argentinos, él tenía la necesidad de plantearse la relación con el resto de la sociedad que no lo conocía. Y él inventa una discusión, inventa un discurso que lo relaciona con la sociedad. Y esa relación que él tiene con los trabajadores, en principio, y que comienza fuertemente con los trabajadores, él dice: yo les empiezo hablando en comunista. ¿Y por qué? Y porque fueron los anarquistas los que crearon el sindicalismo en la Argentina. Y dice: yo utilicé sus mismos términos. Qué bárbaro, qué fantástico que uno pudiera comprender que había que poner en grado de elevación el lenguaje. Decía Octavio Paz en 1970 en la Universidad de México, decía que había que volver a poner en valor el contrato social, y eso, el contrato social no es otra cosa que un contrato verbal, y en definitiva lo que hay que hacer es recuperar la palabra, y la palabra se aprende y se recupera en estos términos. Entonces, lo que en aquel momento a Juan Perón se le hizo fácil, porque la demanda era, por falta de dignidad fundamentalmente, absolutamente unificada, a Néstor Kirchner se le encuentra en forma distinta porque se le encuentra con una demanda fragmentada, y él se le anima a hablarle a todos y cada uno de los segmentos, porque no podía quedarse ninguna fuera. Cualquiera de las políticas siempre serían de inclusión. En este marco, entonces, de este foro y el inicio de esta estrategia, ojalá que todos aquellos que tenemos esa vocación de hacerlo, y que veo un montón de gente que la conozco muchos años de la militancia, pero no de trabajar juntos, que están planteándonos la misma forma de escuchar y de aprender, Leopoldo, Moró, gente que hemos militado siempre enfrentados, pero qué bueno que la Argentina se pueda dar el lujo de poder expresar esas cosas en los términos que nos comprende a todos. Si eso habremos hecho, bueno, habremos aportado entonces un día muy importante de nuestra vida al beneficio de todos. Ojalá así sea. Que Dios los bendiga.